Claro que sí, ayer lo tuvimos por aquí en la hora deportiva, ya es prácticamente de casa en ese sentido. Sí, perfecto. Mira, yo quería tratar como penúltimo tema de esta mesa de café. Creo que hoy el mundo, celebra uno de los tantos días a celebrar, que es el Día del Orgullo Gay, hoy 28 de julio. Y yo quería, preguntarles su opinión a ustedes acerca de esto, que ha sido también un tema que ha movido la opinión de la sociedad, de los analistas, de todas estas personas que analizan los fenómenos sociales, pues en el sentido de estos desfiles, estas marchas cada vez más concurridos, más coloridos, más, vamos a decir, sintomáticos de las personas que se ostentan en esto que se llama, ya ha costado trabajo aprenderlo, como el movimiento algo así, LGTBI, bueno, si se lo quiere usted aprender, LGTBI, así se llama, pues hay cualquier cantidad de foros, de análisis, de conferencias, de manifestación en diversos medios, radio, prensa, televisión, y es un sector que se está dando a notar y empujando fuerte, y prácticamente me llama la atención que pues la parte o la contraparte teóricamente, que serían las iglesias, no han emitido ninguna opinión a este respecto. ¿Cómo la ven ustedes? Pues efectivamente, desde el pasado viernes confundieron a algunas personas, porque hicieron pues esas celebraciones anticipadas. Hoy es oficialmente el día de esta manifestación gay, lésbico, transexual, bisexual y no sé qué más. Ya no podemos darle vuelta a este tema. Este tema es en México el tercer sexo. Oficialmente ya es un tercer sexo, porque usted recordará que ya se pueden casar. Entonces el matrimonio era un elemento sacrosanto en donde solamente un hombre y una mujer. Hoy las cosas cambiaron, ya desde el punto legal un hombre y un hombre, una mujer y una mujer se pueden casar. Es decir, ya hay un tercer sexo. Lo interesante sabría saber de los 130 millones cuántos componen este tercer sexo, y si en lo futuro se les dará esa calidad, que ya no venga nada más hombre, mujer o tercer sexo. Eso es lo interesante. Yo creo que vamos hacia allá. Somos una sociedad futurística, le apostamos ya a los autos eléctricos, le apostamos a muchas cosas que a veces se veían fantasiosas, pero ahora son totalmente tangibles y reales, y no podemos hacer de lado pues que el hombre por naturaleza se evoluciona, el hombre por naturaleza es una masa de energía que está en constantes cambios, y estos cambios son surgidos en la mente humana y que deciden dar el paso, no muy parecido a Baltasar Hinojosa, a crear un frente opositor. Aquí es un frente ciudadano del tercer sexo, que ahora con las garantías individuales pues tienen su libertad. Habrá gente moralista, habrá gente de la vieja guardia, habrá gente con otra visión que esté totalmente en contra, y lo hay. La iglesia debe ser de ellas, porque está basada pues en la vieja doctrina del ser humano. Hoy la nueva doctrina, la de este momento, la de esta actualidad, pues es que ya hay un tercer sexo. Sí preocupa a los padres de familia, sí preocupa a los que no son reformadores, sí preocupa a los que no están totalmente a gusto en esta situación de convivencia amplia, pero no podemos aplicar cuestiones de odio racial, de odio de tendencia. Hay países que está proscrito esta tendencia, quien opte por un tercer sexo irá al paredón, pero pues aquí en México ya es uno de los paraísos en donde estas personas en todo el universo, México le ha abierto las puertas, y ha sido un país que ya destaca por beneficiar al tercer sexo. Entonces, pues yo creo que los mexicanos, las minorías que están en contra, pues tendrán que aguantarse, ¿va? Las mayorías son las que mandan en este país, y pues ya vimos que hay profundos cambios no sé, ¿verdad? Si me excedo, pero espero oír la tesis del maestro ¿Será Venegas. minoría o mayoría, Teo? Aquí creo que de un tiempo para acá las corrientes progresistas en la política han exaltado el derecho de las minorías
a tener representación en las estructuras gubernamentales. En los países donde hay parlamentos, las minorías presentan a sus candidatos, exigen que sean tomados en cuenta, votan y ocupan escaños. Así es como se han ido colando políticos en ese lugar, y ellos han declarado que hay personas que en la calle dan una cara y en su intimidad viven lo que realmente son. En término vulgar, coloquial o popular le llaman closet. No podríamos saber si son minoría o es de peso el grupo que ahora se le quiere definir con varias siglas, como se ha mencionado. El género género, ¿cómo se llama? Gay, lésbico, gay, transgénero y bisexual, bi. Así termina con bi. Entonces, ya no son una minoría gay, porque ahora ya está entre ellos, se clasifican para decir que no son una minoría, que son muchos, y que invitan a toda la gente que salga de closet y se manifieste tal cual. En una sociedad mexicana en donde por años hemos sido identificados como machistas, aunque en el hogar se vive un matriarcado porque tenemos profundo respeto hacia la madre, las mujeres han demandado en sus movimientos, quizás desde los 30 o 50, que se le tenga el mismo tratamiento y respeto a la mujer, o sea, las esposas y las hijas están buscando que el padre y los hermanos les den el mismo respeto que a los varones. Entonces esa lucha ha venido así evolucionando y ha llegado a este nivel en que ahora las mujeres votan y participan en política y están ocupando escaños importantes en las estructuras de gobierno de todo el mundo. Entonces las mujeres están empoderadas desde el 2000 con Marta Sagún, que hizo una gran reunión y recogió esa manifestación de diversos representantes de movimientos ideológicos y posicionaron a la mujer. El gobierno de Vicente Fox hizo algunos cambios en la Constitución para que la mujer sea tratada con respeto. Entonces ahí se dieron esos pasos. Lo que ahora habría que consultar a los mexicanos, porque no se pueden crear leyes así de arriba hacia abajo por decreto, como si el presidente fuera un monarca, es que le pregunten a la sociedad qué opina de lo que se hace en otros países y si se puede hacer aquí. Indudablemente que todas las personas merecen respeto, independientemente de su condición social, independientemente de su raza o color de piel, independientemente de su forma de pensar, independientemente si tiene alguna limitación física, independientemente, ahora se dice, si tiene alguna inclinación sexual o alguna preferencia. Entonces, todos los seres humanos merecemos respeto y nos merecen respeto. Ese es un derecho humano universal y está contemplado en la Constitución mexicana. Yo creo que son demasiadas leyes que confunden a la gente cuando se supone que en el principio, en la carta que entrega Morelos al Congreso de Apatzingán, él dice que todos los hombres debemos ser iguales frente a la ley y que solamente distinga a un mexicano de otro el vicio o la virtud. Ahí vamos a hablar de vicios y virtudes en ese grupo que se considera una minoría, que es la comunidad gay, a ver cómo andamos en cuestiones de valores, de moralidad, de ética y de respeto a los demás. Por eso considero que sí se debe consultar a los mexicanos a ver qué opinan de esa autorización del gobierno mexicano para que las personas del mismo sexo vayan y legalicen una unión que sería de convivencia más no un matrimonio. Pues ya es matrimonio de facto, ya hay cambios muy profundos en nuestro órgano supremo de justicia y los estados están obligados a la brevedad, así como en el sistema acusatorio penal, a que tendrán que cambiar sus leyes respecto al Código Civil para que modifiquen el matrimonio y ya establezcan como debe ser la obligatoriedad de darle el derecho a este tercer sexo, que ya es de facto. Ya por eso yo hablaba de mayorías, no que ellos sean mayorías, ya las mayorías que son gobierno han determinado que esto va hacia adelante. Entonces, realmente ya todos los mexicanos tenemos que asumir que las mayorías que nos representan en el gobierno o en los niveles de decisión, pues tomaron la decisión
de crear, echar atrás a México como un país conservador, como un país de buenas costumbres, como un país que tenía elegantes modales, ahora ser México un país de modernidad, de progreso, de tolerancia, de ver esta visión futurística, y lo tenemos que ver así, nos guste o no nos guste, hay preocupación, que hay preocupación. ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde están los grupos conservadores? Usted pedía una consulta, es efectiva, es muy viable, es muy razonable, pero pues eso debe estar soportado por la movilización ciudadana. Si la movilización ciudadana no se presenta, está de facto aceptando que lo que está haciendo el gobierno está bien, entonces entenderemos que la creación de este tercer sexo es positivo, es válido, así los mexicanos lo están plasmando, porque hasta el momento yo no veo movimientos como son en este tema de los maestros de Oaxaca, que se manifiesten en plazas, que se manifiesten en lugares, que haya violencia por una xenofobia en contra de unas señores que decidieron ser diferentes a lo que la naturaleza dicta. Entonces, ese es el México actual, ese es lo que tenemos que deglutar, nos guste, sea amargo, no nos agrade, se nos tuerza el estómago, pero a los que en esa posición y a los que digan, no, hombre, pues está todo dar, hombre, es variedad, es esto, pues adelante, ¿no? Entonces, Pepe, la respuesta sería la práctica de una tolerancia absoluta. ¿Qué pensarías tú respecto a grupos, sectores de la sociedad que se muestran intolerantes? Por ejemplo, la Iglesia Católica, algunas otras iglesias. Pero no es ya tolerancia, es igualdad. Por eso vuelvo a decir que ya el hombre y la mujer y el tercer sexo, tolerancia sería que no tuvieran ese grado de igualdad. Ya hoy por hoy lo tienen porque las modificaciones de fondo del matrimonio, pues es prácticamente ya la igualdad y la creación de un tercer sexo. Entonces ya no es tolerancia. Por eso pero nadie se manifiesta, maestro. Espérame, no quiero entrar contigo te estoy preguntando, ¿es igualdad en cuanto a la ley? ¿Es tolerancia en cuanto a la conciencia moral de una sociedad? Entonces, la recomendación a la conciencia moral de la sociedad es tener tolerancia, tener, vamos a decir, ojo discreto, manga ancha, para que cada quien sea como quiere ser. El mismo presidente de la República dijo que en México todo el mundo tiene derecho a enamorarse de quien quiera. Es una declaración que publicó en Twitter y ahí está. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes a los grupos que siguen intolerantes, siguen defendiendo una moral al estilo antiguo? No se han manifestado por eso. Para allá. Hace una semana, representantes de varias denominaciones cristianas, antes de que se fuera Peña Nieto a no sé qué lugar de su gira, que ahora está en Canadá, pidieron entrevistarse con él y entregarle una serie de observaciones en lo que el cristianismo no está de acuerdo con esa nueva ley de los matrimonios con personas del mismo sexo. Entonces, no es una marcha de xenofobia o de odio, sino es una posición de un grupo. No, perdón, licenciado, perdón, permítame, pero los mexicanos tenemos derecho a ser escuchados y también está garantizado en la Constitución, tenemos derecho a que se nos escuche. Y entonces, los representantes y dignatarios de algunas, si tú quieres, algunos grupos pequeños de cristianos van ahí y hacen la observación. Es parte de la conciencia social, pero... Perdón, voy para allá. Perdón, licenciado. Perdón, pero en España, por ejemplo, las ideologías marcaban un tipo de gobierno que querían. Hoy están yendo al lado contrario. Los jóvenes están dominando la ideología, quieren otra ideología distinta a la de hace 10 o 20 años y están de avanzada. En México, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, se vio que representó a muchas minorías del país e hizo más de 300 modificaciones a la Constitución porque así lo solicitaban diversos grupos mexicanos. La Constitución ya estaba. Sin embargo, el presidente escuchó a los inconformes,
hizo las iniciativas de ley, las propuso al Congreso, y el Congreso, en donde están nuestros representantes, ahí se debatió y se decidió aceptar las modificaciones a la Constitución, de tal forma que esta ley que promulga el actual Congreso por iniciativa del presidente Peña Nieto podría sufrir algunas modificaciones en base a las observaciones que hagan los grupos todavía. O sea, en esto de la modernidad y de entender que debemos respetar a que las personas tengan inclinaciones hacia un sexo o preferencia sexual, hay cosas que no entendemos. Sin embargo, habrá estudiosos que nos hagan entender las cosas y que nos convenzan de que debemos aceptar esa ley, pero habrá que escuchar a quienes no estén de acuerdo con esas cosas e incluirlas en la Constitución. Porque los derechos de los mexicanos, de cada mexicano, terminan donde empieza el derecho del otro mexicano. En esa base es como se acepta, o los legisladores llevan sus propuestas al foro de discusión máximo de nuestra nación, y es allá donde se dirimen y se toman los acuerdos. Esta propuesta del presidente Peña Nieto podría ser modificada. Sin duda que debemos escucharlos a todos. Habrá quienes no sean cristianos, quienes tengan otra fe. Quisiera hacerle una observación, que esto, más allá del presidente del Ejecutivo del Estado, es nuestro máximo orden de interpretación de la ley, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hubo varios casos en el Pleno, en donde ellos son los que obligan al presidente a que tiene que legislar. Es decir, ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia dándole legalidad a estos actos. Ya ante este órgano máximo de interpretación de la ley, no hay recurso, no hay justificación. Ellos son los que obligan a los estados a que tendrán que modificar sus códigos civiles, y en la oportunidad necesaria, así como el tiempo que pasó de los sistema acusatorio, tendrán que modificar los códigos civiles. Ya hubo varias bodas que en base a amparos, y esto pues es ajeno a lo que el presidente puede hacer con un decreto, una ley adicional. Ya el máximo órgano de interpretación le dio legalidad, le dio sustentabilidad. Lamentablemente no he visto protestas contra la Suprema Corte de Justicia, no he visto grupos que salgan a hacer marchas, no veo especialistas del tema que salgan en programas a hablar. Sí, pero digo, que venga algún defensor que diga esto está mal por esto, y que venga de ellos a decir esto está bien. Yo no puedo decirle, alguien dijo no estoy a favor, dijo Ramiro Ramos Salinas, yo hoy voy a abrir de capa, yo no estoy a favor, y hoy estoy defendiendo el punto, yo no estoy a favor, y lo digo públicamente aquí en esta mesa, pero sí tengo que reconocer el imperio de la ley, sí tengo que reconocer toda la avanzada jurídica, sí tengo que reconocer la modernidad, sí tengo que reconocer el camino que México está tomando. No puedo estar parado en un México de los 60 ni vivir ahí, porque entonces estaría fuera de tema. A ver, nada más déjeme subrayar esto. La iniciativa del presidente Peña Nieto en el sentido de los matrimonios igualitarios fue la que despertó una reacción muy fuerte de parte de la Iglesia Católica. Por ahí publicó en su semanario Desde la Fe, y hubo bastantes comentarios en toda la República. El de la fe, dicen que no es el órgano oficial. Ya hubo un tema del narco que desmintió el episcopado, que dijo que ese órgano no representaba la línea editorial del clero católico. De acuerdo, sea o no, fue una publicación que hizo punta de lanza en este tema. Y aquí la cuestión es si esta ley ya entró a discusión en el Congreso, si ya fue aprobada, si ya fue votada, y que nos llama la atención que no se han presentado tampoco por parte de estos organismos de iglesias, de voces conservadoras, que hayan alzado la voz nuevamente en ese sentido, sobre todo en desfiles y marchas, que imagino que habrá como el día como hoy. Bueno, déjame agregar un poco más al asunto ese de que en la Suprema Corte de Justicia se decidió reconocer los derechos de las personas del mismo sexo. Un caso podría crear jurisprudencia. Entonces, considero que considero que, 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 considero que,
ese caso debiera ser analizado y comparado con otros casos. Todavía hay trabajo para la Suprema Corte de Justicia, que en base a esa resolución de la Suprema Corte, el presidente haya tomado la decisión quizá precipitada, porque ya le falta poco para dejar la presidencia de México, quede bien con ese grupo de mexicanos. Bueno, podría provocar y está provocando que algunos sectores de la sociedad manifiesten su inconformidad por no haber sido tomada su opinión antes del debate del tema. Eso es a lo que me refiero. Por el otro lado, hay grupos minoritarios, como en los sistemas capitalistas, en donde el grupo minoritario se arma de inteligencia y logra sus objetivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos la clase dominante es la clase que tiene dinero y es una minoría en comparación de la gran cantidad de habitantes que hay en los Estados Unidos. Los Estados Unidos dividen al país en dos ideologías, los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Entonces, aquí esta minoría está metiendo mucho dinero y hay una comunidad gay internacional que está metiendo mucho dinero, en este tipo de movimientos de los cuales están sacando tajada y ventajas porque quieren obtener del gobierno decisiones que les favorezcan. Esto parece ser, según dijeron algunos, no recuerdo si de las voces de la conciencia norteamericana como Noam Chomsky han dicho, ¿verdad?, que estamos por el camino equivocado y que el gobierno cede ante presiones por razones de dinero. Ese sería un gravísimo error, que por cuestiones de dinero se toman decisiones que pretenden ser de avanzada o de una ideología de progresismo. Esta es la posición. Cuidado, aguas, dicen otras conciencias que saben más que este servidor. Así es, pues bueno, yo creo que ha sido un tema que es un tema que tiene muchas aristas, hay que verlo con detenimiento, con la asesoría de los expertos, pero pues indudablemente es la capacidad de discernimiento en esta mesa para poder abordar estos temas tan complicados. Vamos a mandarle saludos al señor José Celestino, que nos está sintonizando por ahí a través del Facebook, también a la profesora Covarrubias, Guadalupe Covarrubias, que también nos distingue con su presencia, César Gallegos, así es, Filotam es el señor que está aquí presente en la mesa, que estuvo por ahí también unido a la transmisión. Bueno, pues yo creo que llegamos a la parte final. ¿Algo más que quieran agregar en este día, que pues es un día maravilloso? Como cereza del pastel, pues la sorpresiva derrota ayer de España ante Italia y más sorpresiva todavía la de Inglaterra ante Islandia. ¿Cómo la ven? No, pues lamentablemente sí sucumbió ahorita actualmente uno de los mejores fútboles, el Español, uno de los equipos que ha ganado más copas en Europa en este torneo. Pues lamentablemente es el actual, creo, bicampeón de este torneo. Y pues Italia, un equipo que no tiene mucha trayectoria en estas Eurocopas, no ha ganado casi Eurocopas, a pesar de que haya sido varias veces campeón del mundo, pues con un fútbol malo, vence a la escuadra favorita para llegar a los últimos lugares, a los primeros lugares. Pues son sorpresas que así se dan en el fútbol, no hay nada escrito. Lamentablemente Italia se cuela, yo creo que Italia no está en un momento para colarse a las finales. Lo bueno es que ya le toca a Alemania, y Alemania le va a hacer ver su suerte, y pues Irlanda, los países nórdicos, logra colarse, una gran sorpresa que vence a Inglaterra. Yo creo que va contra Portugal, tengo entendido, ojalá y frene. Va contra Francia. Contra Francia. Sí. Así es. Llama la atención, para el que no lo sepa, el entrenador de Islandia, él pues se gana la vida como dentista, ¿verdad? Y aparte es entrenador de la selección nacional. Qué chulada de país, ¿no? No es un país que nos pone el ejemplo. Pues muchas gracias, les deseamos lo mejor, pásela muy bonito, las lluvias están intermitentes, va a haber una ola de calor, más tardecita están los meteorólogos anunciando que va a haber una sensación térmica que podría llegar a los 42 grados en las próximas horas. Hay una intensa gama de rayos ultravioleta, no se asolee, no salga sin protector solar, procure andar en la sombra. Tampico es una de las zonas en este planeta más afectadas por el cambio climático, no lo han querido comentar,
pero los índices de rayos ultravioleta aquí en esta región son verdaderamente catastróficos y pues somos candidatos a que en un futuro haya muchos casos de cáncer de piel. Y al tiempo nos darán la razón a esta mesa, que hoy en primicia lo estamos aseverando. Pues muchas gracias, nos vamos, hasta la próxima.